antes que él se acercara, hicieron planes contra él para matarlo. Se dijeron el uno a otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémosle ya, echémosle a uno de los pozos y digamos que alguna bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre. Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en un pozo que está en el desierto, pero no les pongan la mano encima. Así que cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y por la fuerza lo arrojaron en el pozo. Estaba seco y no tenía agua. Todos conocemos bien la historia. Antes de que pasara toda esta historia, es cuando José cuenta sus sueños. No solamente José soñó, sino que José contó sus sueños. Y quiero por un momento hablar de por qué José llegó al pozo. Quiero hablar por un momento de cuál fue la razón por la que José llegó al pozo. Escúcheme bien, yo escribí esto: si queremos saber cómo salir de los pozos de esta vida, es importante comprender cómo caímos en ellos. Si quieres salir del pozo, tienes que identificar y saber cómo llegaste a ese lugar. Yo no sé todos los que están aquí, pero ¿cuántos concuerdan conmigo que en algún momento de la vida dijimos esto o exclamamos esto? ¿Cómo llegué aquí? Yo estaba, iba a mi familia bien, iba a mi negocio bien, iba a mi trabajo bien, pero algo pasó y de repente me veo encerrado en un pozo. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez en la vida dijeron: no sé cómo llegué aquí? Iglesia, necesitas entender cuál fue la razón por qué José fue empujado al pozo. José no era un hombre pecaminoso. José no era un hombre que tenía muchas debilidades, pero sí tenía un pecado. José era orgulloso. Si comenzamos a leer al principio del verso, dice, cuando comienzan a describir a José, dice que José era de 17 años y él se encargaba de decirle a su papá cómo se comportaban sus hermanos. En otras palabras, José le decía o acusaba a su hermano de las cosas malas que hacían. Antes de que José fuera un soñador, José era un chismoso, un cagüinero, para traerlo a nuestro. Pero quiero que podamos ver algo que necesitamos considerar. Diga conmigo: necesito considerar. ¿Por qué estoy donde estoy? La Biblia dice: en el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera. Eclesiastés 7:14, los mismos versos que acabo de leer, pero la traducción del lenguaje actual dice: por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Iglesia, la vida cristiana es una aventura. La vida cristiana es un viaje que no sabes a dónde te va a llevar. Pero lo que sí tenemos claro es que siempre donde Dios nos va a llevar es mucho mejor del lugar en el que estábamos. Dios nunca te va a sacar de un lugar para tenerte en un lugar peor. Si escuchamos la voz del Señor, si somos guiados por el Espíritu Santo, tenemos que entender que siempre vamos a ir de gloria en gloria. Tengo que reconocer por qué estoy en el pozo. Tengo que saber cuál fue la razón por la que estoy en el pozo. Escúchame bien, en los tiempos difíciles es mucho más fácil culpar a los demás que evaluarnos nosotros mismos. En los tiempos donde caemos es mucho más fácil echarle la culpa a alguien que evaluarte y considerar por qué estoy en donde estoy. En el día del bien, goza del bien. En el día del mal, considera, evalúa por qué estás en ese lugar. Y se ha vuelto muy popular en esta sociedad adoptar una mentalidad de víctima. En otras palabras, culpar a los demás por nuestros problemas. Si estamos pasando un tiempo difícil, es fácil culpar los problemas o los fracasos a nuestros padres, a nuestro esposo, a nuestra esposa, al gobierno, a cualquier cosa, pero no nos evaluamos a nosotros mismos. Aun cuando los pecados de los demás te hayan puesto en un pozo, el único responsable de salir de ahí
somos nosotros. ¿Y cuántos creen que Dios nos va a sacar de ese pozo? En Génesis 37 dice que sus hermanos le tenían envidia y cuando lo vieron planearon en matarlo. Da algunos detalles específicos que dice que lo vieron de distancia. ¿Por qué lo vieron de distancia? Porque andaba con la túnica. ¿Por qué lo vieron de distancia? Porque se hacía notar a la distancia. José tenía una actitud de orgullo. Y así lo dice en 37:2. Génesis 37:2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad, apacentaba las ovejas de sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Y José informaba a sus hermanos de la mala fama de ellos. José cometió un error, que tuvo un sueño, pero comenzó a jactarse de los sueños. Si el sueño es el que te lleva al destino, no te puedes jactar del sueño. Si Dios te da una palabra, tienes que tener cuidado a quién le cuentas esa palabra. Si Dios te da un sueño, tienes que tener cuidado a quién le cuentas ese sueño. Hay una línea muy delgada en contar una bendición, en jactarme de una bendición. Y como iglesia tenemos que entender que Dios no nos ha llamado a enorgullecernos de lo que tenemos o de lo que hacemos. Dios nos ha llamado a ir al destino. Dios nos ha llamado como iglesia a ir y hacer la voluntad de nuestro Padre. Dios nos ha llamado como iglesia, así como lo mostraba el pastor recién, ir y predicar el evangelio donde más se pueda. No importa los recursos que haya que hacer para invertir en el reino. Sabemos que siempre una semilla invertida en el reino va a traer mucho fruto en nuestra vida. Iglesia, tenemos que tener cuidado que el orgullo no suba a nuestro corazón. Tenemos que tener cuidado con nuestras conversaciones. Oye, ¿cómo está tu iglesia? No, nuestra iglesia está... Hay un avivamiento en nuestra iglesia. Tremendo, los cultos. Tenemos que ser personas prudentes. Tenemos que ser personas conscientes de que toda gracia, toda buena dádiva proviene del Señor. Todo lo que tienes, todo lo que hacemos, todo lo que ves en este lugar es por su gracia, por su bendición. Pastor, ¿cómo dejo de jactarme? Deja de hablar tanto. Hace años entendí esto. Cuando no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada. ¿Cómo identificamos el orgullo? Escúcheme bien, la inseguridad es la raíz del orgullo. Si el orgullo está en nuestro corazón, la inseguridad está en nuestra alma. El orgullo siempre interrumpe a los demás. El orgullo piensa que su opinión es más valiosa que los demás. Y quizás me estás escuchando hablar del orgullo y estás diciendo ahí en tu corazón: no, yo no tengo orgullo. Si dices no tengo orgullo, tienes orgullo. Todos tenemos algo de orgullo en nuestro corazón. Y es tan fácil que la bendición de Dios, que la gracia de Dios, en vez de alojarse en el corazón, se nos aloje en la cabeza. Cuando los humos se nos van a la cabeza, comenzamos a hablar las cosas que no tenemos que hablar. Pero siempre Dios balancea nuestros logros con humildad. Iglesia, necesitamos ser personas humildes, no del exterior, humildes de corazón. De lo que abunda en el corazón es lo que habla tu boca. Necesitamos cuidar las cosas que decimos. Necesitamos cuidar la forma en la que hablamos a los demás, porque hay un Dios que nos está mirando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que se acercara, tramaron contra él. ¿Por qué lo vieron? Por la túnica. Escúcheme bien, aquí quiero poner una pausa. La túnica era un regalo de su padre. Si lo traemos a nuestra vida, la túnica representa un don que nuestro Padre nos regaló. ¿Cuántos saben que los dones son un regalo de nuestro Padre? No tuviste que hacer nada por ese don. Claro que lo puedes capacitar, claro que lo puedes potenciar, pero con los dones es un regalo que Dios nos entrega sin merecer. Nuestra función es trabajar en nuestro carácter para que ese don, donde Dios te lleve con ese don, tu carácter lo puedas soportar y puedas tener la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros hemos recibido dones espirituales. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, más de alguna vez, nos hemos jactado de nuestro don?
Escúchame bien, el orgullo y la arrogancia nos hacen perder el don. Pastor, ¿qué estoy diciendo si los dones son irrevocables? Claro que sí, los dones son irrevocables. Dios nunca te va a quitar el don, pero tú puedes perder el don. Su padre no le quitó la túnica, él perdió su túnica con su orgullo. Su papá no le quitó la túnica, le dijo, ya, yo te di la túnica, ahora devuélveme. No. La túnica era su orgullo. La túnica lo diferenciaba del resto. Escúchame bien, cuando Dios pone una túnica de colores para ti, no es para jactarte, es para que tengas favor y gracia, para abrirte camino donde otros no tienen camino. La túnica es el favor de Dios sobre tu vida. La túnica es el don de Dios sobre tu vida. Iglesia, no te jactes del don, cuida el don. Porque el orgullo nos puede hacer perder la túnica. Dice que lo echaron al pozo y le quitaron ¿qué cosa? Su túnica. Cuida la túnica. Cuida la gracia que Dios te ha dado. Cuida el favor de Dios que te ha dado. Cuida lo que Dios por gracia nos ha entregado en nuestras manos. Siempre me gusta decir esto para que lo podamos entender y nunca se nos olvide. No es por lo bueno que somos, no es por lo bien que lo hacemos. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es el brillo del rostro de Dios sobre nuestra vida lo que te hace sobresalir, lo que te hace abrir camino, lo que te hace llegar donde otros no llegan. Es la túnica de colores que la gente ve en ti. Pero si tenemos una túnica llena de orgullo, vamos a perder la túnica. Su identidad de José era la túnica, cuando su identidad tendría que ser hijo de su padre. No importa los dones que tengamos, si nuestra identidad no es ser hijo de nuestro padre, en algún momento nos vamos a perder el camino. En algún momento vamos a estabilizar nuestro caminar. Iglesia amada, me incluyo en todo esto que estamos diciendo. Cuidemos nuestra túnica. Cuidemos lo que Dios nos ha entregado. Cuidemos con nuestras palabras. Cuidemos el don, la gracia de Dios. Que el orgullo no se aloje en nuestro corazón. Dios nos libre del orgullo. Dios nos libre de exhibir el don. Somete el don a Dios y deja que Él te use para su gloria. Iglesia, no para mi gloria, no para tu gloria, para su gloria. Si algo Dios nos permite hacer, siempre es para su gloria. Si algo Dios te permite construir, siempre es para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? José cayó en el pozo, y cuando cayó en el pozo le vinieron muchos pensamientos. Lo primero que le vino fue acusación, la acusación del pozo. San Juan 3:17, la Reina Valera contemporánea, dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Iglesia, Jesús no vino a condenarte porque ya estabas condenado. Jesús no vino a condenarnos porque ya estábamos condenados. Todos estábamos exiliados, destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Jesús no vino a juzgarte, Él vino a sanarte. Él vino a abrazarte, Él vino a decirte: no importa lo que hayas hecho, yo te puedo sanar. No importa lo que sigas haciendo, yo tengo fe en ti, que vas a salir de ese pozo en el que estás. Yo tengo fe en ti. Iglesia, siempre que caemos en el pozo va a venir acusación, pero quiero identificar algo aquí. Nunca Dios te va a acusar. Siempre el diablo te va a acusar. Él es el acusador. La naturaleza de acusación no viene de Dios, viene del diablo. Siempre que venga a querer venir acusación en el pozo, recuerda que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo ni para acusarlo. Él vino para salvarlo. Número 2, la mentira del pozo. Cuando caemos en los pozos, cuando caemos en la trampa del enemigo, cuando caemos en pecado, cuando caemos, va a venir mentira a nuestro corazón. Para que el diablo va a fabricar toda una película para que te la creas en la mente. Escucha, si siempre digo esto, el diablo no sabe pelear. Lo único que sabe es mentir. Por eso la Biblia dice: resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Satanás miente tan bien que fabrica evidencia para respaldar su mentira. Pastor, ¿qué me está hablando? Génesis 37:31, la Reina Valera contemporánea. Después que sus hermanos hicieron lo que hicieron, volvieron a su casa. Entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron a un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre. Se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, él dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se la comió. José ha sido despedazado. Tengo una pregunta. ¿Sus hermanos le dijeron que una bestia se lo había comido? Ellos presentaron una evidencia falsa. Y esa evidencia falsa hizo en la mente de su padre crearse una mentira. Escúchame, que lo creyó por 22 años. Vivir una mentira como que si fuera una verdad va a secar nuestra vida. Siempre el diablo va a querer seducirte con mentira. Siempre el diablo va a querer fabricar mentira. Aún va a fabricar la evidencia falsa para que de tu boca saques tus propias conclusiones. Cuando estamos en el pozo, necesitamos aferrarnos a la única verdad verdadera. Jesús salva, Jesús transforma, y Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Iglesia, no te creas las mentiras del diablo. Pastor, ¿cómo lo traigo a mi vida? ¿Cómo el diablo pone evidencia falsa? Mucha de esa evidencia falsa la encontramos en las redes. Mucha de la evidencia falsa la leemos en un WhatsApp. Te voy a decir cuál es una evidencia falsa. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Para despejarte de tu matrimonio te metes al gimnasio. En el gimnasio comienzas a conocer a alguien que tiene los mismos gustos que tú tienes. Disfruta el gimnasio como tú lo disfrutas. En ese momento el diablo comienza a generar una evidencia falsa y decirte: te equivocaste al casarte con tu esposa. Esta es la mujer que yo tengo para ti. Nadie te lo dijo, pero tú en tu mente te pasaste una película. Y esas películas van creando evidencias falsas. Y escúchame bien, cuando queremos hacer el mal, aún nos creemos nuestras propias mentiras. Cuando queremos hacer el mal, aún nos pasamos películas que no existen, pero que el diablo permite que tu mente las pueda codificar y puedas sacar tus propias conclusiones. Dios no se equivoca. Dios no cambia. No te equivocaste al casarte. Necesitas decidir restaurar tu matrimonio y seguir adelante en Cristo Jesús. Otra evidencia falsa: no estoy disfrutando mi trabajo. Creo que hay un mejor trabajo para mí. Y comienzas a juntar cables y comienzas a pasarte una película. Te sales de tu trabajo sin tener nada. Y después quedas sin trabajo, nadie te contrata. Y luego te enojas con Dios porque te sacó de tu trabajo. Cuando fuiste tú en tu mente que te creaste una película. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando estamos en momentos de vulnerabilidad, no es tiempo para ponerte a pensar, es tiempo para ponerte a orar. Porque el diablo va a ocupar el momento más vulnerable de tu vida para tirarte una mentira y que te la creas como si es una verdad. Jezabel ocupó el momento más vulnerable de Elías para atacarlo. En momentos vulnerables, escúchame bien, no es tiempo de escuchar consejos de todo el mundo. Es tiempo de escudriñar la palabra del Señor, que es la verdad. Pasar tiempo en la presencia del Señor y dejar que el Señor te saque de ese lugar. Dios nunca te va a acusar. Dios nunca te va a mentir.
Pastor, ahora, ¿cuál es el propósito de pasar un pozo? Si estaba soñando y ahora estoy en un pozo. Si me dieron una palabra o si escuché una palabra el domingo pasado y me fui con esa palabra en el corazón. El problema de los soñadores que tienen el sueño que va a venir mucho tiempo allá, Dios te lo permite ver, pero lo quieres ahora. Y como lo quieres ahora, comienzas a tomar atajos, que esos atajos te van a llevar a frustrarte y te van a llevar a salirte del propósito de Dios. Cuando Dios te permita ver algo, no es simplemente para que comiences como a hacer un berrinche espiritual, decirle, no, tú me lo prometiste, tú me lo hiciste, tú me lo vas a dar. Siempre que Dios te permite ver algo, luego van a venir pruebas para aprender paciencia, para aprender dependencia del Señor. No es que los sueños de Dios no eran real, eran real, y usted lo sabe a través de la palabra. Todos los sueños de José se cumplieron, pero no era el momento en que esos sueños se cumplieran. Aun cuando él le dice el último de sus sueños, su papá lo reprende y le dice, ¿acaso somos nosotros y tus hermanos súbditos tuyos? Entendemos por la palabra que al final todo pasó como José vio el sueño, pero no era el momento ni era la forma de contar el sueño. Ahora, pastor, ¿cuál es el propósito del pozo? Siempre el propósito del pozo va a ser clamar. Lo voy a repetir, siempre el propósito del pozo va a ser clamar por ayuda. Clama a mí y yo te responderé. Jonás, capítulo 2, versículo 1, dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. En hebreo, Seol significa pozo. Lo que está diciendo, en el fondo, en la profundidad, clamé. En la angustia te pude ver. Iglesia, la angustia es buena si nos guía a Dios. La angustia es buena si te saca de ese lugar y te guía al Señor. Salmo 130, verso 1 y 2, la Nueva Traducción Viviente, dice: desde lo profundo de mi desesperación, oh Señor, clamo por tu ayuda. Escucha mi clamor, oh Señor, presta atención a mi oración. Quizás nunca te has caído en un pozo literal, pero la angustia y la desesperanza que estás sintiendo en este momento es como un pozo profundo que no te deja ver la salida, que no sabes cómo salir de ahí. Iglesia, es tiempo de clamar. Es tiempo de clamar, es tiempo de levantar la voz y clamar a nuestro ayudador. Segunda de Samuel 22:7, la Nueva Traducción Viviente, dice: pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, clamé a Dios por tu ayuda. Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. No tenemos un Dios que está sentado en su trono viendo cómo está sufriendo. No tenemos un Dios que está simplemente sentado en su trono, alto y sublime, viendo cómo sus hijos la pasan mal. La palabra dice: cada vez que clamamos, Él nos oye. Cada vez que clamamos, mi clamor llegó a sus oídos. Cada vez que clamo por ayuda, hay un Dios, tu ayudador, que está presto a escuchar tu clamor, está presto a escuchar tu oración. El propósito de los pozos, el propósito de los quebrantos es clamar. Clamar, orar y clamar, orar y clamar y seguir clamando. Pastores, que no he visto nada, sigue clamando. Pastores, que todavía nadie me saca del pozo, sigue clamando, porque en algún momento la diestra del Señor se va a extender y te va a sacar del pozo de la desesperación. Iglesia, el propósito del pozo es clamar. Salmo 40, verso 1 y 3, y con esto voy a ir terminando. Dice: pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza nuevas a Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Después que Él te saca del pozo, Él pone un cántico nuevo en tu boca.
El fruto de la adoración es el resultado de los pozos de donde Dios nos sacó. El fruto de mi adoración tiene que estar determinado del pozo en el que Dios te sacó. Por eso hay gente aquí que adora con tanta desesperación, porque tú no sabes de qué pozo el Señor lo sacó. Por eso hay personas aquí que entran y levantan sus manos y le dan gracias al Señor, no porque sean fanáticos, sino porque ellos saben de dónde el Señor los sacó. Ellos saben de cuántas el Señor los ha librado. Y ese clamor se oyó, y el fruto es nuestra adoración. Tu adoración y mi adoración la determina de dónde Dios te sacó. Pastor, es que tú no conoces de dónde vengo, pero Dios sí lo conoce. Por eso tiene que ser el nivel de tu adoración, tiene que estar de acuerdo al nivel del pozo donde Dios te sacó. Sueños y pozos, porque en tu vida siempre vas a tener sueños, pero también siempre vas a tener pozos, donde tienes que saber cómo salir, donde tienes que identificar por qué estás ahí, y donde tienes que clamar a Dios por ayuda. Las personas que son cíclicas y que no salen de los ciclos perversos en los que están, son personas que no piden ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda. No tengan miedo de confesar una tentación. No tengan miedo de confesar un pecado. Porque siempre el Señor nunca te va a juzgar. Siempre va a ver cómo, de qué forma te ayuda. Cuida la túnica que el Señor te dio. Cuida el don que el Señor te dio. Hemos visto tantos hombres, tantas mujeres perder la túnica por orgullo, por pecado. Pero los que se metieron en el pozo y salieron son los que tienen autoridad para decir: ven ese pozo hondo que está ahí, yo estuve ahí un día, pero yo salí. Yo me caí feo un día, pero yo me restauré. Yo me equivoqué tantas veces, pero estoy aquí parado, con la frente en alto, sin vergüenza de lo que pasó. Porque antes me avergonzaba mi pasado, pero ahora mi pasado, con un toque de Dios, es mi mayor testimonio. Es sanidad para otros. Iglesia, si Dios te ha sacado del pozo, significa que Dios quiere que ayudes a otras personas a salir del pozo. Y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir. Quizás Dios simplemente nos mete en pozos para saber cómo ayudar a otras personas. ¿Cómo vas a ayudar a una persona si no sabes cuál es el dolor de la persona? Hay sueños en tu vida y hay pozos en tu vida. Pero recuerda que el sueño no es el destino. El sueño te abre la puerta y te mete en el destino. Pero en ese camino van a haber dificultades, van a haber pozos, te van a querer matar, así como lo hicieron José. La gente te va a ver y se va a poner de acuerdo cómo te sacan de la pega, cómo te sacan del trabajo. Pero aún cuando ellos querían hacerle el mal, siempre Dios reservó a un Rubén para guardar su vida. Y dijo: no lo maten. Y en su corazón la Biblia dice que él quería librarlo y devolvérselo a su padre. Y eso es lo que hizo Jesús por todos nosotros. Nos libró para devolvernos a nuestro Padre, para tener una conexión directa, una relación directa con un Padre bueno. Iglesia, esta mañana quiero animarte con esta palabra y quiero decirte: no importa en qué pozo estás, la diestra del Señor está presta para levantarte y para sacarte de esta situación. No importa cuántas veces te has caído, es tiempo de comenzar a levantar la cabeza, tomar la autoridad que Dios ya te dio y declarar: hay victoria en el nombre de Cristo. Es tiempo de comenzar a adorar al Señor como nunca antes, porque Él nos ha sacado de tantos pozos, Él nos ha sacado de tantas, y Dios ha sido bueno con nosotros. Van a haber sueños, pero también van a haber pozos.
cómo reaccionamos a los desafíos que esta vida nos enfrenta, es lo que determina cuál va a ser nuestro destino. Iglesia, usted y yo tenemos las mismas dificultades que el mundo tiene, pero ellos no tienen a Cristo. No conocen cómo salir del pozo. Por eso hay personas que viven en depresión. Por eso hay personas que viven angustiadas. Por eso hay personas que viven en el vicio. Porque nunca nadie les ha dicho cómo salir del pozo. Si Dios te sacó del pozo, es momento que comiences a ayudar a otras personas a salir del pozo. Cada vez que hay turbulencia en un avión, te dan la instrucción de decir: si caen las mascarillas, aunque vayas con tu hijo, ponte tú primero la mascarilla, porque sin el oxígeno no vas a poder ayudar a la demás gente. Yo siento que de esa forma en la vida cristiana todos pasamos por turbulencias, pero en algún momento miramos al cielo y una mascarilla cayó, y primero te toca a ti, primero te sanas tú, primero Dios te da oxígeno a ti para poder darle oxígeno a la demás gente. Usted y yo sabemos cómo salir de los pozos. Es momento de que ayudemos a alguien a salir de los pozos que están. Dios es el que te saca del pozo de la desesperación, el que pone tus pies en lugar firme y luego pone un cántico nuevo en tu boca. Iglesia, ¿qué te parece si nos ponemos de pie y comenzamos a darle un cántico nuevo al Señor en proporción del pozo en el que Él te sacó? Nuestra adoración tiene que ser proporcional a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan misericordioso. Dios es un Dios de misericordia y de amor. Dios nunca te condena, Él siempre te va a salvar, Él siempre te va a abrazar. Y Dios te trajo esta mañana para que escucharas esta palabra. Iglesia, cuida la túnica que Dios te dio, cuida el don que Dios te dio. No te jactes del don. Y es tiempo de, en medio del pozo, mirar a Dios. Dios no dejó a José en el pozo. Dios no dejó a Daniel en la fosa de los leones. Dios no dejó a Cristo en la tumba. Si Él no los dejó a ellos, tampoco te va a dejar a ti. No sé cuál es el problema en el que estás, no sé cuál es el pozo en el que estás, pero sí sé al Dios que servimos y que Él es suficiente. Quizás es un pozo de vicio, quizás es un pozo financiero en el que estás que no sabes cómo salir, quizás es un pozo de depresión. No sé cuál es el pozo en el que estás. Lo único que sé que esta mañana el brazo de Dios está extendido hacia nosotros para tomarnos de la mano y sacarnos del pozo en el nombre de Jesús. Vamos a comenzar a adorar al Señor, y mientras adoramos al Señor, yo quiero hacer un llamado esta mañana para personas que dicen: pastor, yo necesito salir del pozo. Para personas que dicen: pastor, yo necesito hoy, no mañana, hoy salir de esta desesperación. No sé si es un pozo financiero, si es un pozo sentimental, si es un pozo físico, si es un pozo de quebranto emocional. Yo no sé, pero lo que sí sé, que la mano de Dios, las dos manos de Dios están así extendidas hacia nosotros para sacarte de ese pozo de desesperación. Vamos a comenzar a adorar al Señor, y mientras adoramos te quiero invitar, vamos a abrir este altar y vamos a hacer una oración especial esta mañana. Gracias, Jesús. Si mis fuerzas se acaban, Sí, Señor. descansaré en ti.